luego de muchos intentos de por fin terminar este primer video para mi canal sobre diferentes temas de la cultura pop, vamos a empezar a hablar de uno de los temas que de momento me está apasionando, que me está llamando mucho la atención y que encuentro que muchas personas alrededor del mundo están interesadas en cuanto a él y que hasta no hace mucho tiempo yo desconocía, que es el universo de Warhammer 40.000. No voy a entrar a hablar en específico del juego de mesa porque con toda la honestidad del mundo no me llama la atención, lo encuentro muy complejo, muy inmersivo y creo que otras personas lo pueden disfrutar mucho más que yo, pero eso no quiere decir que no reconozca que gracias a ese juego de mesa se ha creado todo un universo muy rico en literatura que a mi parecer es muy interesante y muy divertida de leer, siempre y cuando nos guste mucho el terror cósmico, la sangre, la acción y un poco de filosofía de vez en cuando. Por eso consideré que para evitar que otras personas cometan los mismos errores que yo cometí al empezar a leer Warhammer 40K y sus obras, decidí hacer este video para darles unos pequeños consejos a quienes quieran entrar en este universo literario, porque para entrar en el universo del juego hay otros consejos aparte. En cuanto a mis consejos de la literatura, de los diferentes libros, cuentos, audiolibros que circulan por la red, que en la actualidad son más de 600, lo que les puedo recomendar lo voy a dividir en 4 partes. La primera de ellas es: no intenten darle un orden cronológico a todas las obras de Warhammer 40.000 y leerlas de esa forma, porque las obras no están organizadas en orden cronológico, ni siquiera las obras de la herejía de Horus están organizadas de esa forma. Algunas obras, algunos cuentos, algunos relatos, algunas novelas, algunos audiolibros pueden tratar temas diferentes que se están llevando a cabo al mismo tiempo o en las mismas fechas, en fechas similares. Entonces, no intentemos darle un orden cronológico a la literatura más allá del que ya está establecido, que es, por ejemplo, la Gran Cruzada, la herejía de Horus, la era de la apostasía, la actualidad de Warhammer 40.000, para no complicarnos mucho en ese aspecto, porque si no nos vamos a perder intentando seguir un orden lógico que no existe en cuanto a la temporalidad de los libros. Segundo consejo: tampoco intentemos elegir la literatura de acuerdo a los autores de las obras, porque en muy contados casos un mismo autor se ha dedicado a un solo tema. Por ejemplo, son muy pocos los casos donde vamos a encontrar que un mismo autor ha hecho varias obras sobre los Tao o ha hecho varias obras sobre los capítulos astartes. Generalmente los autores brincan de un tema a otro, y entonces si yo digo voy a leer todas las obras de Dan Abnett sobre 40K porque muy probablemente me cuenta la historia de tal raza o me cuenta la historia de tal periodo, me voy a llevar la decepción de que no es así, de que algunas de sus obras hablan sobre la herejía de Horus, otras hablan sobre el milenio 40.000,
Algunas pueden hablar sobre los primarcas, otras pueden hablar sobre los capítulos, otras pueden hablar sobre alguna de las razas que también forman parte del universo. Y no voy a conseguir nada o voy a terminar confundido. Tercer consejo: elijan qué quieren saber sobre el universo para empezar. Como un punto de inicio, me interesa saber sobre cómo es el universo en el año 40.000, o sobre cómo es el universo o fue el universo en el año 30.000 durante la Gran Cruzada y la herejía de Horus, porque son dos universos muy diferentes. Mientras en el año 40.000 tenemos a muchas razas enfrentadas unas con otras, en el año 30.000 apenas están desarrollando y apareciendo algunas de esas razas. El eje central del año 30.000 es la humanidad. En el año 40.000, si bien la humanidad sigue siendo el eje central, comparte escenario con otras razas que no se habían mencionado antes. Ejemplo, los tiránidos en el año 30.000 con la herejía de Horus ni siquiera son mencionados, o los Tau o los Necrones. Se menciona si acaso algunos de los vestigios que dejaron al menos los Necrones. Si en una de las tantas novelas apenas se hace mención de cómo los tiránidos reciben la señal y no más. Entonces es importante que decida qué quiero saber, qué me interesa, cómo está el universo en el milenio 40.000, o cómo se llegó a lo que se vive en la actualidad. Y último consejo: elijan una facción para empezar a leer. Hay muchas facciones que tienen mucha literatura, hay otras que no tienen tanto, o que participan de las obras pero de una forma secundaria. Por ejemplo, los tiránidos. Los tiránidos, su función en las obras no es tanto dar a conocer su historia, sino servir de fuerza opositora o de amenaza ante las otras razas. Pero por ejemplo, hay mucho que saber sobre los elfos, hay mucho que saber sobre los Tao, hay mucho que saber sobre las fuerzas del Cao, hay mucho que saber sobre la humanidad y cada uno de los grupos que conforman la humanidad. Entonces, puedo partir para tener una pequeña idea de una de esas facciones. Puedo elegir empezar con los elfos y empezar a buscar las obras que me hablen sobre los elfos, cómo los elfos llegaron a ser lo que son en la actualidad, qué provocó que existan diferentes grupos de elfos, o por ejemplo que me interese la humanidad y dentro de la humanidad entonces elija saber primero sobre los astartes, o primero sobre la Inquisición, o primero sobre los custodes, y a partir de ahí ir ampliando poco a poco otras cosas que quiero saber, o lo que quiero saber sobre otras razas, para no complicar tanto la literatura. Bueno, esos son los consejos básicos que yo les daría para entrar por primera vez al universo 40K. Ya después, en otros videos, voy a recomendarles, no porque sean ni buenos ni malos, algunas obras que pueden leer, sino porque nos pueden servir como punto de arranque. Por ejemplo, si quiero saber de la humanidad, o si quiero saber del dios emperador, o si quiero saber de los primarcas, o si quiero saber de los elfos, o si quiero saber de los orcos, que son obras que me pueden servir como punto de partida para
seguir adelante, para entrar en todo este gran universo. Como les repito, no acepto reclamos de si son buenas o malas, porque no se trata de decirles léanse esto porque es una buena obra, o léanse o no se lean esto porque es una mala obra, porque eso a mi parecer es una cuestión de gustos. A mí puede que me he dado cuenta que a mí me gustan ciertas obras, que viendo a otros youtubers que hablan sobre el tema, las critican o no les ha gustado. Obras que a mí no me han gustado, ellos los consideran unas obras de arte. Entonces, es nada más un paso a cómo poder entrar a leer sobre alguna raza, a conocer sobre alguna raza. Tampoco esperen que les vaya a hacer un resumen de cada una de las novelas, porque yo de mi parte no he leído las 600 y resto de obras que existen. Entonces va a ser algo muy básico y muy sencillo. Si quieren acompañarme en esa parte, si están interesados en saber qué podrían leer o con qué podrían empezar a leer, con mucho gusto los espero para el próximo video. Y si ya se aburrieron y no les gustó nada de lo que he dicho, también más bien les agradezco que sacaran su tiempo y me acompañaran. De momento me despido, y que cada quien diga, haga y piense lo que quiere, mientras no llamen a la violencia.